somos ese conocido o amigo que dice que no consume ningún medicamento porque no le gusta meterse químicos al cuerpo y que prefiere lo natural. Postura muy válida para algunos, pero exagerada cuando estás en una situación complicada de salud. Porque sí, en algunos casos los medicamentos sí son importantes y efectivamente ayudan en funciones vitales que el cuerpo olvida o hace mal. Pero también hay de los que no necesitan ninguna clase de ayuda y aún así acuden a los medicamentos como si no tuvieran otra alternativa. Yendo al grano, los medicamentos no hacen magia, ni son una ciencia cierta, a pesar de todas las exhaustivas pruebas que se hacen antes de que salgan a la venta. Nunca se está libre de alguna consecuencia inesperada que te pueda provocar un medicamento. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. No podemos decir que todos los cuerpos funcionan de maneras distintas, pero sí podemos decir que no todos funcionan igual. He aquí por qué una solución al problema de uno no será la misma solución para otra persona. Y también es importante hacer hincapié en no recomendar tu tratamiento a otra persona, ni automedicarte, ni creer que todo se resuelve con una pastillita. Hoy un título de programa bastante interesante: magia, incongruencia y enfermedad, donde somos sin duda alguna nosotros mismos los responsables de casi todo lo que nos pasa. Estaremos conversando durante todo el programa con Martín Herrera y como siempre nuestro queridísimo doctor Guadalupe Chávez Torres. Quédate con nosotros. Y estamos aquí en el estudio con Martín Herrera, terapeuta cuántico emocional. Bienvenido, Martín. Gracias. Martín, pues muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación y queremos entrar en materia de una vez para que nos expliques en qué consiste, mejor dicho, tu terapia. Mi terapia consiste en ayudar a liberar todas las emociones que no se expresan y que se quedan adheridas al cuerpo. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con la salud de una persona? Todos en nuestra vida cotidiana, el estrés es uno de los elementos más fuertes que tenemos, que ocasiona mucha tensión a nivel muscular. Cuando este estrés nos ocasiona una emoción que no podemos expresar por la impotencia, por miedo o por alguna otra causa, se queda adherido en el cuerpo formando contracturas o microcontracturas en los músculos del cuerpo. Ok, entonces eso quiere decir que tú estás triste por algo que te pasó ayer o también hace muchos años. También. Y la tienes en tu cuerpo por 10 años, 20 años. Todo el tiempo mientras permanezca la contractura en el cuerpo. Pero ¿cómo es que un dolor que tú tienes de hace 20 años por lo que sea que te haya pasado, cómo es que tú ayudas a liberar eso que está en el cuerpo? No Porque normalmente cuando nosotros no expresamos la emoción que nos causó, siempre al ocultarla, el cuerpo va a protegerla con una capa de grasa. Okay. En la medida que se va hablando de ella, recordando, le va poniendo cada vez una capa más de grasa. Okay. Y se hacen las contracturas y se hace algo semejante que todo el mundo ve, la celulitis, que son puras granulaciones de grasa en las piernas. Algo semejante así sucede con cada una de las contracturas. Ahorita toco este tema de la celulitis porque me llamó la atención, pero entonces lo de la terapia es, ¿hablas con las personas o haces tú algo directamente en el cuerpo de la persona? Hago dentro del cuerpo de la persona, pero primero lo realizo a través de un diagnóstico, al ver a su cuerpo, ¿sí?, todas las energías que están contenidas y causan dolor en él. ¿Y haces algún tipo Y el trabajo que hago es a nivel emocional, tocando. Emocional a través del cuerpo? A través del cuerpo. ¿Tocas puntos específicos en su cuerpo que ayudan a liberar esas emociones? Así es. Ok, y eso que referías ahorita de la celulitis, ¿tiene que ver que a las mujeres les salga más celulitis? Porque las mujeres están más llenas de celulitis que los hombres, no suelen tener eso, ¿no? ¿Tiene que ver que la mujer es más aprensiva? Exacto, eso. Aparte de ser aprensiva, es más sensible. Y siempre está pensando en los demás.
siempre están pensando en proteger, en cuidar, en no lastimar a los demás y prefiere contenerse las cosas. Esto viene por las tradiciones. La educación y la formación que se va formando en la familia hace que siempre esté reprimida. Y de ahí viene una de las causas por las cuales crece mucho la celulitis. Claro, entonces, volviendo un poquito al tema de las contracturas, volviendo a ese tema, ¿eliminas cualquier tipo de contractura? En cuanto se disuelve, porque la contractura es un nudo, ¿sí? Se disuelve y automáticamente el hígado empieza a recoger toda la grasa que estaba protegiendo esa contractura. Okay. En la medida que vas quitando más contracturas, tu cuerpo empieza a recuperar su forma natural. Claro. Bueno, me parece bastante interesante, sobre todo que mencionas que son emociones que puedes tener atoradas en el cuerpo desde hace mucho tiempo. Sí. Y tú puedes manejarla. Pero entonces, si yo tengo una inflamación en la espalda, me duele cierta parte de la espalda, difícilmente voy a pensar que fue por algo que me pasó hace años, ¿no? Sí. Yo me tomo una pastilla, me desinflama, me quita el dolor. ¿Por qué tendría que ir a tu terapia entonces si ya me siento bien? Porque normalmente ese es un paliativo, nada más quita el dolor, pero no la enfermedad. Y normalmente, en la medida que vamos acostumbrando al cuerpo a contener el dolor, bloquea ese dolor y la persona deja de sentir y disminuye mucho su sensibilidad. Cada vez que bloqueamos un dolor para que no nos duela, el bloqueo produce una disminución de la sensibilidad y nos volvemos más fríos, más despectivos sobre las cosas. Claro, Martín. Pues bueno, qué interesante. Actualmente, ¿tú cómo ves a la sociedad? ¿Está muy estresada? Sí, porque normalmente por nuestras costumbres todo radica en esa parte de que nuestro aprendizaje es por imitación. Esa es una de las causas principales por las cuales tenemos esta actitud de guardar emociones y todo aquel impacto fuerte que nos impide expresar lo que sentimos. Ok, bueno, entonces el desinflamatorio lo que hace es paliar sin duda el síntoma para que te sientas bien ese día y puedas ir a trabajar mañana. Así es, pero te puede durar 2 o 3 días. 2 o 3 días, pero tu terapia te ayuda a soltar esa emoción. En forma liberas definitiva. tu cuerpo, liberas tu mente y sin duda alguna te vas a sentir muchísimo mejor. Mucho mejor porque es definitivo. Es definitivo. ¿Te parece si nos vamos al otro set? Claro que sí. No sé si querías decir algo y te interrumpí. No. Bueno, Martín, nos vamos al otro set para conversar un poco también con el doctor Guadalupe Chávez Torres. Y nosotros seguimos en el programa con este tema tan importante, magia, incongruencia y enfermedad. Y es que mucho se dice por ahí que hay miles y miles de medicamentos que pueden ayudarte a sanar, pero entonces también mencionan que pueden ser milagrosos y yo creo que eso no tiene mucho sentido. También a veces queremos estar sanos, pero hacemos cosas que no nos hacen estar sanos y es por eso que hoy estamos reunidos en este estudio para hablar un poco de esto. Nos encontramos aquí con Alejandro Mercado Osorio, invitado estelar del programa, que nos va a platicar un poco de esta incongruencia, ¿no? De que queremos estar sanos, pero mira todo lo que hacemos y anhelamos muchas cosas, pero no actuamos en base a. Así es, Fabi. Gracias por la invitación. Y la intención básica de este programa es transmitirle a las personas. Hay muchos mitos acerca de los medicamentos milagro, de las terapias alternativas. Yo creo que es una combinación de ciencia y una combinación de acciones las que llevan a la sanación del cuerpo. El cuerpo no es únicamente carne, el cuerpo tiene emociones, el cuerpo tiene nutrientes, tiene vida propia. ¿Qué es lo que sucede cuando tú encuentras el equilibrio
en todas tus acciones encuentras la sanación. ¿Cómo encuentras la enfermedad? Cuando pones todas tus expectativas en una pastilla o pones todas tus expectativas en un tercero. A ver, milagros únicamente el Dios en el que crean. La realidad es que si nosotros hacemos acciones en pro de nuestra salud y además de eso le ayudamos con la ciencia, que son los medicamentos, creo que es cuando logramos tener el mejor resultado. Yo creo y estoy convencido que aquí tienes a dos excelentes terapeutas, cada quien en su rubro. Aquí tenemos al doctor Guadalupe, que desarrolla todo un protocolo médico, pero que en esos 8 puntos que él maneja, habla de la liberación emocional. Aquí tienes a Martín. Entonces yo creo que los dos son especialistas y cuando haces la conjunción de dos especialistas más la voluntad, puedes llegar a un gran resultado. No, y que precisamente es muy interesante lo que estamos haciendo en Lucha por Vivir, que estamos demostrando esa unión que tú mencionas de el que cura la enfermedad, el que cura los problemas emocionales y sobre todo la voluntad, ¿no? Que no es algo que está alejado para buscar una vida congruente y una vida sana, una vida alegre, una vida feliz, ¿no? Es correcto, Doctor, Fabi. ¿usted qué piensa? ¿Esa unión para usted es certera? Certera, más que certera, eficiente. Efectivamente, no podemos curar el cuerpo físico si no curamos el cuerpo emocional. De hecho, es parte del protocolo médico-científico que manejamos. Por eso invitamos a Martín Herrera, terapeuta cuántico, especialista en liberar emociones no resueltas que aterrizan en el cuerpo físico, como un ejemplo podrían ser las contracturas, las lumbalgias o diversos dolores en el cuerpo. Definitivamente. Claro, pero por lo menos Martín está muy adentrado a todo lo que son las emociones, cómo mejorar por dentro. Lo que menciona el doctor, el Exacto. origen de las enfermedades son psicosomáticas. Claro, perfecto, pero entonces tú estás en contra de las pastillas, por No, ejemplo. es un complemento. Ok, también piensas que es un complemento. Es un complemento normal, ¿sí? Porque al debilitar el cuerpo requiere de ayuda para esa sanación. De ahí es a donde la parte de la medicina nos lleva a restablecer el orden o el funcionamiento de los órganos. Claro. Y Alejandro, tú. Sí. A mí me gustaría, Fabi, ponerte un par de ejemplos A eso iba. que son bien importantes. Te voy a hablar de la hipertensión. ¿Qué pasa con la hipertensión? El calibre de tus arterias comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuirse? Porque comemos lácteos, porque tenemos una dieta hipercalórica, alta en calorías. Se empieza a acumular grasa, tenemos mucho azúcar en el cuerpo y se comienza a formar una placa en las arterias, cosa que ha mencionado muchas ocasiones el doctor. Eso provoca, si tú tienes una manguera en el jardín y la presionas, el agua va a pasar por un orificio mucho más angosto y ¿qué pasa? Provoca esa presión. Sin embargo, hay otra cosa. En esta área del cuello somatizamos la tensión, los problemas. Y te voy a hablar de mi caso personal. Por un lado, tomo el protocolo, me limpio la sangre, me limpio las arterias y sí, se corrige gran parte del problema de la hipertensión. Pero ¿qué es lo que lleva a la sanación completa? Liberar la emoción atorada, y ahí fue donde intervino Martín. Logró liberar el cuello e inmediatamente se libera el cuello, se libera la tensión y se liberan las arterias. Como resultado, presión de quinceañero. Eso fue toda la diferencia. Ese es el ejemplo 1. El ejemplo 2. Yo tenía un mal en la espalda baja.
lumbalgia permanente. No podía dormir, había ocasiones que se me pellizcaba el ciático. ¿Qué era lo que ocasionaba ese mal? Dos cosas bien simples. El sobrepeso, por un lado, y por otro lado, muchas ocasiones tenemos angustias, tenemos temores que no expresamos, que sabemos que los tenemos, pero no los manifestamos. Entonces, ¿eso qué provocaba? Que yo caminara. ¿Tú has visto cuando las personas caminan como pato? Bueno, sucede que esos temores hacen que te contraigas, que cierres las piernas y aprietes literalmente las nalgas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezas a atrofiar el funcionamiento natural del cuerpo. Comienzo el régimen alimenticio, comienzo a perder peso, asisto a la terapia, me empiezan a liberar la parte de la espalda baja, porque esas contracturas venían desde el cuello, la espalda media y la espalda baja. Entonces, todos esos males yo me la pasaba tomando, por un lado, pastillas, pomadas para el dolor, y eso me generaba gastritis y me generaba inflamación en el estómago, y entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Y tus hábitos en ese momento cómo eran también? Bastante malos. Refrescos, leche, cereal. Era el cliente número uno de los tacos. Si bien hoy me siguen gustando los tacos, nada más que lo tengo que complementar con algunas otras cosas, y sí tuve que quitar definitivamente de mi dieta el azúcar, las bebidas gaseosas y el pan. Quitando esas tres cosas de forma definitiva, el cambio es completo. Comienzas a perder peso, y aunado a eso, la limpieza de sangre y las terapias, comienzas a darte cuenta todas esas cargas emocionales que vienes arrastrando desde la infancia, y que hoy, adulto de 40 años, recuerdas cuando eras niño y te sigue doliendo, pero necesitas concientizarlo para poder liberarlo. Yo por eso te digo que cuando logras la combinación integral de las terapias y tu voluntad de mejorar tu calidad de vida, comienzas verdaderamente a vivir. No, Alejandro, y aprovechando que tenemos un testimonio claro acá en el programa, mucha gente podría decir, ay, que quitar el azúcar de mi dieta, eso es muy complicado, quitar el pan es muy complicado, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho quizás, pero cuesta más estar enfermo, como bien ya lo hemos dicho en programas anteriores. Más allá de esos cambios físicos que precisamente pueden estar viendo en este momento, una foto del antes y el después de Alejandro Mercado, más allá de esos cambios físicos que son evidentes, ¿cómo te sientes actualmente? Yo te puedo decir claramente que mi nivel de energía ha subido. O sea, yo me levanto ahora sin ningún problema. En el momento que suena mi despertador, puedo abrir los ojos y levantarme. Mi nivel de rendimiento en el día es mucho mayor, la claridad de ideas. Hoy puedo trabajar mucho menos, pero de forma mucho más eficiente. Yo sí te puedo decir que gran parte de mi vida viví para trabajar. O sea, solamente mi cabeza era trabajo, trabajo, trabajo. Y entre más trabajaba, menos lograba producir. Y más te estresabas también. Y más me estresaba, y más me enfermaba. Y entonces todo ese dinero que podía ganar, lo tenía que gastar literalmente en mi salud. Hoy invertí la fórmula, una fórmula muy simple. Decidí destinar parte de mis recursos a la prevención. Hoy yo soy paciente del doctor Guadalupe hace 2 años, y a Martín lo conozco hace casi 20 años sus terapias. Entonces, si tú a tu auto le das servicio y le cambias el aceite cada
10,000 o 15,000 kilómetros, ¿qué te hace pensar que tu organismo, que lo ocupas todos los días, 24 horas al día, no requiere ese mantenimiento? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué le pensamos tanto en sacar un peso para pagar una terapia o para irnos a hacer una limpieza de sangre, cuando me dicen que le tengo que cambiar los amortiguadores al auto o tengo que pagar un servicio, lo saco de forma inmediata? A mí verdaderamente, te digo algo, me causa ruido mental eso, y es la intención de participar aquí con ustedes y transmitirle a la gente pues ese sentir, ¿no? Claro. Martín, tú que conoces a Alejandro de hace bastante tiempo y pues ella has estado en su vida con terapias, pero hoy en día ha sido mucho más, y creo que también por los procesos en los que ha estado pasando Alejandro, según lo que menciona, pues también su capacidad para recibir dichas terapias seguramente es otra. Claro. ¿Tú cómo lo ves, basándonos en el testimonio, que yo creo que a la gente le gusta mucho ver la realidad, basándonos en el Alejandro de hoy, cómo has visto su proceso y cómo puede llegar a ser el proceso, a las personas en casa? Inicialmente darse cuenta de la situación que se tiene a nivel interno, que toda la presión es una exigencia sobre uno mismo. Y eso nos lleva a la exigencia constante todos los días. Eso empieza a ocasionar lo que mencionaba, una tensión en todo el cuerpo. Dependiendo del tipo de emoción que vamos viviendo día a día, la vamos conservando en el cuerpo y nos va atrofiando sus funciones. Claro, y como lo habíamos mencionado en la primera parte del programa, de nada sirve que te tomes la pastillita para desinflamar esa zona si no vas a esa raíz, y ya que la persona esté un poco más tranquila, con las ideas más claras, pues más tranquilo. Así es, con el paso del tiempo se empieza a ver los resultados y empieza una disciplina de empezar a cuidar el cuerpo, junto con sus actividades cotidianas de trabajo, y darle ese cambio de evitar trabajar todo el tiempo, ¿sí? Vivir para trabajar que trabajar para vivir. Ahora es a la inversa, y eso le da calidad de vida a su vida en general, personal, de familia y de trabajo. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Doctor, ¿tú también tu experiencia en base al testimonio de Alejandro? Bueno, en este caso podría poner la mía propia, de que por exceso de trabajo y no dormir adecuadamente, pues estoy un poco ronco, como se pueden dar cuenta. Porque no eres Hulk, ¿no? Aquí uno ve que tú tienes la solución para todos, pero uno también se enferma. No estoy cambiando la voz de adolescente, ¿no? Es un problema de exceso de trabajo y de no dormir adecuadamente. Bueno, en este caso, son dos opciones. Tomar los medicamentos regulares que la gente ocupa para desinflamar la garganta, para recuperarse y estar bien. Cosa que desde luego yo no hago. Yo dejo que el cuerpo se detoxica por sí mismo. Le ayudo con algunos sistemas de lo que yo mismo manejo, de detoxicación. Es decir, el cuerpo se expresa de esta forma. Quiere decir que lo estamos agrediendo de más. Si nosotros lo bloqueamos, por ejemplo, con antiinflamatorios o con medicamentos que siguen manteniendo esos tóxicos dentro del cuerpo, pues nos seguimos enfermando y tardamos más. Yo les aseguro que en 2-3 días estoy normal sin tomar ningún antibiótico. Algo parecido podría ser en el ejemplo de los medicamentos que se utilizan para regular la presión arterial alta, en que lo que hace la arteria es dilatarla para que la presión vaya a presión normal en lugar de ir muy alta, presión normal como originalmente está diseñado el cuerpo. Y es lo que hace la medicina tradicional, pero no va al fondo del problema, es decir, no elimina la placa arterial. Es decir, el enfoque es sintomatológico, no es el enfoque de raíz, de sanar la causa. ¿Qué pasa con la medicina tradicional? Regularmente se mejora el síntoma, mientras la grasa se sigue acumulando en la arteria.
Este es un fenómeno que hemos atacado con el protocolo médico-científico, que como saben es de mi autoría y con el cual tenemos excelentes resultados. Algo parecido en la diabetes también, o sea, hacemos que el páncreas trabaje, lo forzamos con un producto para que, digamos, como que lo exprimimos para que produzca insulina, mientras los tóxicos se siguen acumulando en el páncreas. Entonces lo que hacemos es eliminar los tóxicos que se están acumulando en el páncreas para sanear el páncreas y de esa manera se produzca insulina. No, y que además, si nos vamos a nuestros ancestros, anteriormente los, por ejemplo, aztecas, veían en plantas, en cosas naturales, tenían la respuesta de la sanación de sus cuerpos y también en ciertos rituales espirituales que hacían para conectarse. Bueno, ellos tenían su conexión, ¿no? Entonces, si ellos lo hacían desde hace tantos años, ¿por qué a medida de que va pasando el tiempo empezamos a crear una dependencia con los medicamentos, los cuales seguimos diciendo, no es que estamos totalmente en contra, pero no que dependamos de ellos? Tenemos algunos datos de hace cuánto tiempo para acá dependemos tanto de los medicamentos. Sí, totalmente. Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 para acá hemos dependido de los medicamentos. Esto no es que sea malo en sí. Lo que ha sido malo es que hemos fundamentado la cura en ellos, cosa que no es real. Es algo muy diferente. Resulta catastrófico que en una sociedad sumamente civilizada por los avances tecnológicos seamos también la sociedad más enferma de todas las épocas de la historia de la humanidad. Esto pues nos llama a todos a hacer una reflexión, a trabajar en grupo, en equipo, sociedades médicas, familias, etcétera, para ir resolviendo este problema que es no nomás en México, sino en el mundo. Claro. Actualmente. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Queremos invitarlos a la próxima conferencia este 28 de febrero. Aquí pueden ver lugar y hora. Reserven su cupo porque es muy importante que lo hagan, ya que nos quedamos ahí sin asientos gracias a la cantidad de gente. Así que resérvenlo y ahí los esperamos. Antes de irnos, por favor, cada uno que pueda dar una conclusión referente a este tema tan importante y que podamos llegar a casa. Martín, por favor. Pues me da gusto poder dar este aviso en el que la medicina y las terapias todas son de beneficio para recuperar la salud. Buenísimo, muchas gracias Martín por haber aceptado esta información. Doctor. Definitivamente que no podemos liberar el cuerpo físico de las enfermedades si no lo liberamos desde el punto de vista emocional. Esto es muy importante. Tenemos dentro del protocolo médico-científico 7 constantes que nos ayudan a liberar el cuerpo físico de las enfermedades, porque vamos a la raíz de ellas. Y tenemos una constante que nos ayuda a liberarlo desde el punto de vista emocional. Con eso hacemos el complemento y la verdad que les va maravillosamente bien a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Espero que se mejore pronto. Gracias. Alejandro, por favor, ya para despedirnos. Yo agradecerles la invitación y invitar a las personas a que acudan a una cita de valoración con el doctor, que acudan a una cita con Martín y que tomen la decisión de cambiar su vida. Yo solo les preguntaría algo simple. Si ustedes tienen en su botiquín más de 10 pastillas, en su casa tienen algún problema, fijo que únicamente están paleando. Ese es mi único mensaje y les sugiero atenderlo. Muchísimas gracias, doctor. Y me comprometo también en este caso que las consultas sean gratuitas. Gracias. Gratuitas, nada más que las agenden. La primera consulta. Sí, las consultas, todas las que las consultas. Ok, perfecto. Bueno, está bien, ya el doctor se comprometió. Bueno, yo también quiero ya despedirme, pero pues no sin antes decirles que es muy importante que tengamos congruencias con lo que hacemos, con lo que pensamos, para poder llenar de cambios nuestra vida. Recordar que los medicamentos no hacen milagros, que nada hace milagros, solamente tenemos que unir la medicina con nuestra espiritualidad, nuestros hábitos. Tenemos que hacer una mezcla de todo para llegar y tener los resultados que anhelamos. Y algo que mencionaba Alejandro, muy importante, que también buscar prevenir.
Eso es lo más importante. Si invertimos en otras cosas, ¿por qué no en darle el cariñito al cuerpo? Yo soy Fabiola Balsa y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana aquí en Lucha por Vivir. Bye.